Hay una verdad que el Espíritu Santo ha estado trayendo fuertemente a mi corazón, y es que no fuimos llamados a vivir momentos en el Espíritu, sino a vivir todo el tiempo en Él. Muchos creyentes han reducido la presencia del Espíritu Santo a una experiencia ocasional, a un culto poderoso, a una canción que los hace llorar, o a un momento de oración intensa. Pero la realidad es que el Espíritu Santo no vino a visitarnos, vino a habitarnos. Él no vino para que lo sintamos de vez en cuando, sino para que vivamos con Él en todo momento. Jesús lo dejó muy claro en el Evangelio de Juan cuando dijo: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esa palabra, para siempre, me estremece, porque significa que el Espíritu no se va cuando termina el culto, no se apaga cuando acaba la oración, no desaparece cuando enfrentamos una prueba. Él está conmigo todo el tiempo. Cuando duermo, cuando trabajo, cuando viajo, cuando estoy en silencio, el Espíritu Santo está ahí, esperando que yo lo reconozca, que lo escuche, que lo deje guiarme. Yo aprendí que la vida cristiana no se trata solo de tener al Espíritu Santo, sino de caminar con Él, de depender de Él, de dejar que Él influencie cada pensamiento y cada acción. Pablo lo expresó de una manera muy clara cuando escribió en Gálatas: «Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». En otras palabras, no basta con que el Espíritu Santo viva en mí, yo debo aprender a vivir en Él. Hay una gran diferencia entre tener al Espíritu y ser guiado por el Espíritu. Muchos tienen al Espíritu Santo, pero no lo escuchan. Muchos saben que Él está dentro de ellos, pero no le dan espacio para actuar. Viven sus días preocupados, acelerados, en la carne, tomando decisiones sin consultarle al Espíritu Santo. Y luego se preguntan por qué sienten sequedad, porque perdieron la paz, o porque ya no sienten el fuego como antes. Pero vivir todo el tiempo en el Espíritu es lo que cambia eso. Es aprender a estar conscientes de su presencia en todo momento, no solo cuando oro, sino también cuando trabajo, cuando hablo, cuando enfrento una dificultad. Vivir en el Espíritu no es algo místico, es algo práctico. Significa permitirle al Espíritu Santo que gobierne mis emociones, mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones. Es dejar que Él sea mi guía en todo. Cuando vivo así, mi mente se renueva, mi corazón se limpia, y comienzo a caminar en una dimensión de paz y poder que no depende de las circunstancias. He entendido que el Espíritu Santo no me fue dado solo para los momentos de adoración, sino para cada instante de la vida. Él quiere enseñarme cómo responder cuando alguien me hiere, cómo hablar cuando estoy bajo presión, cómo mantenerme firme cuando la tentación me rodea. Él quiere moldear mi carácter hasta hacerlo semejante al de Cristo. Por eso, cuando aprendo a vivir todo el tiempo en el Espíritu, dejo de reaccionar según la carne y empiezo a actuar según la naturaleza divina que hay en mí. Ya no dependo de lo que siento, sino de lo que el Espíritu me revela. Ya no vivo por vista, vivo por fe. Y esa vida en el Espíritu no es para unos pocos, es para todo aquel que tiene hambre de Dios y decide rendirse a Él. Hoy quiero compartir contigo cómo vivir de esa manera, porque el Señor no quiere que vivas subiendo y bajando espiritualmente, sintiendo su presencia un día y al siguiente sentirte vacío. Él quiere que vivas en comunión constante con el Espíritu Santo, que experimentes su dirección, su voz y su poder todos los días. Vivir todo el tiempo en el Espíritu es posible, y es el estilo de vida que el Padre soñó para cada uno de nosotros. Primero, para vivir todo el tiempo en el Espíritu debo mantener mi comunión con Él. Si hay algo que el Espíritu Santo me ha enseñado, es que la comunión constante con Él es la base de toda vida espiritual victoriosa. No puedo vivir en el Espíritu si no hablo con Él, si no le abro mi corazón cada día, si no le doy el primer lugar en mis pensamientos y en mis decisiones. La comunión con el Espíritu Santo no se trata de repetir palabras o de tener largos discursos, sino de mantener una conversación continua con Él. Así como respiro sin pensarlo, debo aprender a hablar con el Espíritu sin interrumpir esa conexión. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando enseñó acerca de la vid y los pámpanos. Él dijo: «Permaneced en mí, y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa palabra permanecer es la esencia de la vida en el espíritu. Permanecer significa quedarme conectado, no desconectarme aunque pase por momentos difíciles, no dejar que las distracciones me alejen, no permitir que el ruido del mundo apague mi sensibilidad a la voz del espíritu. Cuando yo permanezco en comunión con él, algo sobrenatural comienza a suceder dentro de mí. Mis pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios, mi corazón se llena de paz, y mi espíritu se vuelve más fuerte que mis emociones. Es como si mi interior se conectara directamente con la corriente del cielo. Esa comunión me da fuerza cuando me siento débil, me da dirección cuando no sé qué hacer, me da consuelo cuando nadie más puede entenderme. Pero cuando pierdo la comunión, empiezo a caminar en la carne. Empiezo a reaccionar con enojo, con impaciencia, con miedo o con duda. Por eso, mantener la comunión con el Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Es como mantener el corazón latiendo. Sin esa conexión, todo lo demás se apaga. El apóstol Pablo también habló de esto cuando escribió a los tesalonicenses, orad sin cesar. Muchos interpretan esa frase como una orden difícil de cumplir, pero en realidad es una invitación a una comunión constante. No significa que esté todo el día con los ojos cerrados y las manos levantadas, sino que mantenga mi espíritu conectado con el Espíritu Santo durante todo el día. Yo puedo hablar con él mientras trabajo, mientras manejo, mientras camino o mientras pienso. La oración continua es una conversación del corazón, no una obligación religiosa. A veces la comunión se rompe porque dejo de hablar con él, o porque permito que mi mente se llene de preocupaciones, o porque me distraigo con cosas que no alimentan mi espíritu. Pero el Espíritu Santo siempre está ahí, esperando que vuelva a escucharlo. Él no se va, pero sí puede ser ignorado. Y cuando lo ignoro, poco a poco dejo de percibir su voz, su dirección y su ternura. Yo he aprendido que mantener la comunión con el Espíritu Santo es como mantener viva una relación. Si no la alimento, se enfría. Si no hablo con él, me vuelvo insensible. Si no paso tiempo en su presencia, pierdo el discernimiento espiritual. Por eso cada día decido apartar un tiempo para estar con él, no solo por costumbre, sino porque mi espíritu lo necesita. Cuando me levanto, lo primero que hago es decirle, Espíritu Santo, buenos días. Gracias porque estás conmigo. Guíame en todo lo que haga hoy. Y a lo largo del día le sigo hablando. Si tengo que tomar una decisión, le pregunto. Si algo me preocupa, se lo entrego. Si cometo un error, le pido perdón y le digo que me ayude a hacerlo mejor. Esa es la vida en comunión con el Espíritu. No se trata de hacer cosas perfectas, sino de mantener el corazón sensible y abierto para escucharlo siempre. Jesús mismo vivió de esa manera. Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Eso me enseña que incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivía dependiendo completamente del Espíritu Santo. No hacía nada sin la guía del Padre a través del Espíritu. Si Jesús necesitaba esa comunión, cuanto más la necesito yo. Cuando vivo en comunión con el Espíritu Santo, comienzo a reconocer su voz con mayor claridad. A veces no me habla con palabras audibles, sino con una impresión interna, una paz que me guía, una convicción que me dice qué hacer o qué no hacer. Otras veces me corrige en silencio, me muestra mi error y me invita a volver al camino correcto. La comunión con él no siempre es emocional, pero siempre es real. He descubierto que el Espíritu Santo es sensible. Cuando le hablo con sinceridad, él responde. Cuando lo honro, él se manifiesta. Pero cuando lo ignoro, se entristece. Por eso Pablo dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que hablo con enojo, que juzgo sin amor, que dejo entrar pensamientos impuros, el Espíritu se entristece. No me abandona, pero su presencia se vuelve silenciosa. Entonces debo ir a él y decirle, Espíritu Santo, perdóname. No quiero entristecerte. Quiero que tu presencia sea mi ambiente, mi casa, mi respiración. También aprendí que la comunión con el Espíritu Santo no depende de lo que siento. Hay días en que no siento nada, y sin embargo Él está ahí.
La fe me enseña a creer que su presencia no se basa en emociones, sino en su promesa. Jesús dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que aunque no lo sienta, Él sigue ahí, esperándome, fortaleciéndome, guiándome. Mantener la comunión con el Espíritu Santo es la clave para vivir todo el tiempo en el Espíritu. Es vivir conscientes de su presencia, como alguien que camina con un amigo inseparable. Es reconocer que Él está en cada momento, no solo en los tiempos de oración, sino también en lo cotidiano. Cuando lavo los platos, cuando salgo a trabajar, cuando enfrento un problema. Él no solo está en los altares, también está en los pasillos, en los silencios, en los detalles. Si quiero vivir todo el tiempo en el Espíritu, debo cuidar esa comunión como el tesoro más grande de mi vida. Nada vale más que su presencia. Ningún éxito, ninguna meta, ningún reconocimiento puede compararse con la dulzura de oír su voz. Yo puedo perder muchas cosas, pero no puedo perder la comunión con el Espíritu Santo, porque cuando Él está conmigo, lo tengo todo. Y cuando lo tengo todo menos a Él, en realidad no tengo nada. Por eso hoy decido cuidar mi comunión. No quiero dejar que el ruido del mundo me robe su voz. No quiero dejar que el cansancio apague mi sensibilidad. Quiero vivir cada día hablando con Él, escuchando su dirección, dependiendo de su fuerza, porque vivir en comunión con el Espíritu Santo es lo que me mantiene lleno de vida, de paz y de poder. Segundo, para vivir todo el tiempo en el Espíritu debo rendir mi voluntad. Si quiero vivir todo el tiempo en el Espíritu, debo aprender a rendir mi voluntad a Él. Esa ha sido una de las lecciones más profundas y también más difíciles de mi caminar con Dios. Porque el Espíritu Santo no se impone, Él guía, pero nunca obliga. Él dirige con ternura, pero espera obediencia. Y esa obediencia no nace del miedo, sino del amor y de la rendición. Jesús mismo nos enseñó lo que significa rendir la voluntad. En el huerto de Getsemaní, en la noche más oscura de su vida, Él se arrodilló y oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esas palabras está el secreto de una vida llena del Espíritu. No se trata de imponer mi deseo, sino de entregar mi deseo. No se trata de hacer lo que me parece mejor, sino de buscar lo que el Espíritu quiere hacer a través de mí. Yo he entendido que muchas veces no vivo en el Espíritu porque sigo aferrado a mi voluntad. Quiero que las cosas salgan a mi manera, quiero controlar, quiero decidir sin consultar. Pero el Espíritu Santo no puede gobernar donde la carne sigue mandando. Cuando me aferro a mis planes, a mis ideas o a mis emociones, me desconecto de su dirección. Pero cuando le digo al Espíritu: no quiero hacer lo que yo quiero hacer lo que tú quieras, algo cambia por completo dentro de mí. Rendir mi voluntad no es fácil, porque significa morir al yo. Significa renunciar a mis derechos, a mi orgullo y a mi deseo de tener siempre la razón. Pero cada vez que muero a mi voluntad, el Espíritu Santo toma más control de mi vida. Cada vez que dejo de pelear por lo mío, el cielo se abre y la paz de Dios me cubre. Jesús dijo en Lucas capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo no es castigarse, es renunciar al ego para que Cristo viva en mí. La cruz no es un símbolo de derrota, es un símbolo de rendición. Es el lugar donde dejo mi voluntad para que la de Dios se cumpla. He aprendido que cuando vivo en mi voluntad, mi vida se llena de ansiedad, porque trato de controlar todo. Pero cuando me rindo al Espíritu, descanso, porque sé que Él tiene el control. No tengo que entenderlo todo, solo tengo que obedecer. Y aunque a veces su dirección parece contraria a la lógica, siempre me lleva al lugar correcto. Rendir la voluntad también significa aceptar los tiempos de Dios. Muchas veces queremos que las promesas se cumplan ya, pero el Espíritu me enseña a esperar, a confiar, a creer que el plan de Dios es mejor que el mío. En el libro de Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso es rendición. Es decirle al Espíritu Santo: no confío en mis cálculos, confío en tu guía. Cuando me resisto a su dirección, termino cansado, frustrado y vacío.
Pero cuando cedo, cuando dejo que Él me guíe, descubro que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Nunca me ha llevado por un camino equivocado. A veces me ha llevado por caminos que no entiendo, pero después veo que todo tenía un propósito. Rendir mi voluntad también significa permitir que el Espíritu Santo me corrija. A veces quiero hacer algo que parece correcto, pero Él me detiene. Y cuando me detiene, es porque ve lo que yo no veo. Él conoce los peligros que se esconden detrás de mis decisiones. Por eso necesito aprender a escuchar su voz incluso cuando no me gusta lo que me dice. Su no es tan valioso como su sí, porque ambos me protegen. Hay momentos en que el Espíritu Santo me pide que perdone a alguien que me hirió, y mi carne se resiste. Pero cuando me rindo y obedezco, siento una libertad interior que no tiene precio. Otras veces me pide que espere cuando yo quiero avanzar, y aunque duele, esa espera me prepara. Cada vez que obedezco al Espíritu en algo que no entiendo, mi fe crece, mi carácter se forma, y mi vida se llena de su presencia. La rendición no me debilita, me fortalece, no me quita, me da, no me encierra, me libera. Porque cuando dejo de luchar con Dios, empiezo a caminar con Él. Cuando dejo de hacer las cosas a mi manera, empiezo a vivir a su manera. Y vivir a su manera es vivir en el Espíritu. He notado que mientras más me rindo, más fácil se vuelve escuchar su voz. Porque el Espíritu Santo habla con claridad a los que tienen el corazón dócil. Un corazón rendido no discute, escucha. No razona tanto, confía, no pelea, se somete. Esa es la actitud que atrae su presencia. Pablo escribió en Romanos: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso significa que mi vida entera debe estar sobre el altar. No solo mi tiempo de oración, sino todo lo que soy. Mis palabras, mis pensamientos, mis decisiones, mis planes. Cuando lo entrego todo, el Espíritu Santo toma el control y me conduce a la plenitud. Vivir rendido al Espíritu Santo es vivir en paz. Ya no tengo que estar preocupado por cómo saldrán las cosas, porque sé que Él dirige mis pasos. Ya no tengo que defenderme, porque Él es mi defensor. Ya no tengo que demostrar nada, porque sé quién soy en Cristo. La rendición me libera del peso de querer tener el control. Cada día tengo que tomar la decisión de rendir mi voluntad otra vez, porque la carne siempre quiere volver a dominar. Pero cada vez que digo sí al Espíritu y no a mi carne, me acerco más a la plenitud de Dios. He descubierto que el verdadero poder no está en hacer lo que quiero, sino en obedecer lo que el Espíritu dice. Cuando me rindo, Él fluye. Cuando cedo, Él se manifiesta. Cuando dejo de resistirme, Él me llena. Y esa es la vida que quiero vivir, una vida completamente rendida al Espíritu Santo, donde mi voluntad esté sometida a la suya. Vivir todo el tiempo en el Espíritu comienza cuando dejo de buscar mi camino y empiezo a seguir el suyo. Y aunque a veces ese camino sea estrecho, siempre me lleva a la presencia de Dios, donde todo cobra sentido. Tercero, para vivir todo el tiempo en el Espíritu debo alimentar mi espíritu con la palabra. He aprendido que no puedo vivir todo el tiempo en el Espíritu si mi espíritu no está alimentado. El Espíritu Santo habita en mí, pero para que fluya con poder, mi vida interior necesita estar fortalecida con la palabra de Dios. Así como el cuerpo no puede vivir sin alimento, el espíritu tampoco puede mantenerse vivo sin el pan del cielo. Y ese pan es la palabra de Dios. Jesús lo dijo claramente cuando fue tentado en el desierto. El enemigo vino a él y le dijo que convirtiera las piedras en pan, pero Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa declaración revela un principio eterno. Lo que mantiene mi espíritu vivo, fuerte y sensible al Espíritu Santo no son las emociones ni los sentimientos, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando me alimento de la palabra, mi espíritu se alinea con el Espíritu Santo. Empiezo a pensar como Él piensa, empiezo a sentir lo que Él siente y empiezo a hablar conforme a su verdad. Pero cuando dejo de alimentarme, mi mente se llena de pensamientos carnales, mis emociones me dominan y mi discernimiento espiritual se apaga. La palabra es el idioma del Espíritu. Si quiero oír su voz con claridad, tengo que conocer lo que Él ya dijo en las Escrituras.
Muchas veces las personas dicen que no pueden escuchar al Espíritu Santo, pero en realidad no pueden reconocer su voz porque no conocen la palabra. El Espíritu nunca hablará algo que contradiga lo que ya está escrito. Por eso necesito leerla, meditarla y dejar que transforme mi manera de pensar. David lo entendió cuando escribió en el Salmo 119, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Guardar la palabra en el corazón es una forma de alimentar el espíritu. Cada vez que leo la Escritura con fe, algo se deposita dentro de mí. A veces no lo entiendo todo, pero el Espíritu Santo se encarga de traerlo a mi memoria en el momento justo. La palabra no solo me informa, me transforma. No solo me enseña, me limpia. Jesús dijo, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Eso significa que cada vez que medito en la palabra, el Espíritu Santo usa esas verdades para purificar mis pensamientos, para liberar mi mente de la duda y para fortalecer mi fe. Yo he notado que cuando paso tiempo en la palabra, mi comunión con el Espíritu se vuelve más clara. Es como si su voz resonara más fuerte dentro de mí, porque la palabra es la base sobre la cual Él habla. Él no se mueve fuera de la verdad escrita. Por eso, si quiero vivir todo el tiempo en el Espíritu, debo vivir también en la palabra. Hay días en que mi carne no quiere leerla, en que me siento cansado o distraído, pero ahí es cuando más necesito hacerlo, porque la palabra no depende de mis emociones, sino que tiene poder en sí misma. Cuando la leo, aunque no sienta nada, estoy alimentando mi espíritu y esa semilla producirá fruto a su tiempo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, persiste en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Persistir significa hacerlo aunque no tenga ganas, aunque no vea resultados inmediatos, porque la palabra es vida, y toda vida necesita constancia. Cada versículo que siembro en mi corazón es una semilla espiritual que el Espíritu Santo hará florecer cuando la necesite. Cuando mi espíritu está lleno de la palabra, no me dejo llevar por las mentiras del enemigo. La tentación pierde poder porque tengo dentro de mí la verdad que la vence. Cuando viene la duda, recuerdo lo que Dios ha dicho. Cuando el miedo me quiere paralizar, declaro la promesa que me da seguridad. Cuando la tristeza me quiere derribar, proclamo las palabras que me dan esperanza. La palabra es como un fuego dentro de mí. Jeremías lo describió así. No había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Ese fuego es el efecto de una vida que se alimenta del mensaje divino, y ese fuego mantiene viva la llama del Espíritu Santo. También he aprendido que la palabra y el Espíritu trabajan juntos. El Espíritu sin la palabra puede llevarme a la emoción, pero la palabra sin el Espíritu puede llevarme a la rutina. Necesito ambas. La palabra me da dirección, y el Espíritu me da poder. La palabra me enseña lo que debo hacer, y el Espíritu me ayuda a hacerlo. Cada vez que leo la Biblia, trato de hacerlo con el corazón abierto, no solo con la mente. Le digo al Espíritu Santo, enséñame, háblame, muéstrame lo que quieres que vea, y entonces los versículos cobran vida. A veces una sola frase se vuelve una revelación, porque cuando el Espíritu sopla sobre la palabra, se convierte en una espada viva que transforma mi interior. Jesús dijo en Juan capítulo 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es una de las declaraciones más poderosas. La palabra es vida, y cuando la recibo con fe, mi espíritu revive, mi mente se renueva, mi corazón se enciende. He comprendido que vivir en el espíritu sin alimentarme de la palabra es como querer volar sin alas. Puedo tener buenas intenciones, puedo tener deseos, pero no tengo fuerza. La palabra me da esas alas espirituales que me permiten elevarme sobre la carne, sobre el pecado y sobre las circunstancias. Cuando dejo que la palabra me moldee, empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Ya no reacciono igual, ya no hablo igual, ya no pienso igual, porque la palabra renueva mi entendimiento y me enseña a pensar con la mente de Cristo. Por eso, cada día procuro abrir mi Biblia, no por costumbre, sino por necesidad. Cada palabra es alimento, cada promesa es sustento, cada historia es una enseñanza viva. La palabra no envejece, no se agota, no pierde poder. Siempre hay algo nuevo que el Espíritu me quiere revelar a través de ella. Vivir todo el tiempo en el Espíritu es imposible sin la palabra.
porque el Espíritu me lleva a Cristo, y Cristo es la palabra hecha carne. Cuando medito en la Escritura, me acerco a Jesús. Cuando me acerco a Jesús, el Espíritu se manifiesta, y cuando el Espíritu se manifiesta, mi vida se llena de luz, de fe y de propósito. Por eso, cada vez que abro la Biblia, siento que estoy abriendo una puerta al cielo. Allí encuentro respuestas, encuentro dirección, encuentro consuelo, y sobre todo, encuentro al Espíritu Santo hablándome al corazón. La palabra no es solo un libro, es la voz de Dios en movimiento. Es el alimento que mantiene mi espíritu fuerte y sensible. Si quiero vivir todo el tiempo en el Espíritu, tengo que mantener mi espíritu lleno de esa voz eterna, porque solo una vida alimentada por la palabra puede caminar firme en la presencia del Espíritu Santo. El último paso para vivir todo el tiempo en el Espíritu es permanecer en comunión constante con Él, porque la clave no está solo en buscar al Espíritu Santo sino en mantener esa relación viva y encendida todos los días. No basta con tener una experiencia, hay que cuidar esa llama hasta que se convierta en un fuego permanente dentro del corazón. El Espíritu Santo no viene a nosotros para visitarnos de vez en cuando, Él vino para quedarse, pero depende de mí si le doy lugar o si lo apago con mis distracciones, con mis palabras o con mi indiferencia, porque Él no fuerza su presencia. Él se mueve donde hay hambre, donde hay pureza, donde hay rendición y donde hay obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 15: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa palabra permanecer significa quedarse, habitar, tener una relación constante. No es venir e irse, es vivir unidos como la rama al árbol. Cuando una rama se separa del árbol se seca, pierde su fuerza, pierde su fruto. Pero cuando está conectada, la vida fluye, el alimento fluye, el fruto aparece sin esfuerzo. Así es nuestra vida con el Espíritu Santo. Cuando permanecemos en comunión con Él, todo fluye naturalmente. No tengo que forzar la oración, la adoración o el servicio, porque el Espíritu me impulsa desde adentro, me llena de gozo y me da fuerzas nuevas. Pero cuando me desconecto, empiezo a sentirme vacío, sin dirección, sin pasión y sin fuego. Por eso el apóstol Pablo dijo: no apaguéis al Espíritu. Esa frase me estremece porque me recuerda que el fuego del Espíritu se puede apagar, no porque Él se vaya, sino porque yo dejo de alimentarlo con mi búsqueda, con mi tiempo, con mi entrega. Cuando dejo de tener comunión con Él, el fuego comienza a debilitarse. ¿Y sabes cómo se alimenta ese fuego? Se alimenta con adoración, con oración, con obediencia, con la palabra. Cuando paso tiempo con Él en silencio, cuando le hablo, cuando escucho su voz, cuando obedezco su dirección, ahí el fuego crece, se aviva y se mantiene fuerte dentro de mí. Cuando una persona vive en comunión con el Espíritu Santo, comienza a desarrollar una sensibilidad espiritual extraordinaria. Puede discernir cuando algo no viene de Dios, puede percibir el peligro antes de que ocurra, puede entender la dirección correcta sin necesidad de señales externas, porque el Espíritu le revela todo desde adentro. Así fue como vivió Jesús, cada día en comunión perfecta con el Espíritu Santo. Por eso decía: no hago nada por mi cuenta, sino lo que veo hacer al Padre. Esa comunión le daba sabiduría, le daba poder y le daba paz aún en medio de la tormenta. Jesús vivía todo el tiempo en el Espíritu y por eso nunca perdió la calma, nunca reaccionó en la carne, nunca actuó fuera del tiempo de Dios. Y eso mismo es lo que el Señor quiere para nosotros: una comunión tan real, tan profunda, que no necesitemos sentir algo para saber que Él está ahí, porque aprendemos a vivir conscientes de su presencia. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, sabemos que Él está y eso nos basta. Cuando aprendo a vivir en comunión con el Espíritu, ya no necesito buscar emociones, porque la presencia se vuelve mi atmósfera. Ya no necesito depender de motivaciones humanas, porque el Espíritu mismo me fortalece. Ya no busco experiencias, porque vivo en una relación continua con Él, y esa relación transforma mi carácter, mis pensamientos, mis decisiones, mi manera de amar, mi manera de servir, porque cuando el Espíritu Santo gobierna mi interior, todo lo demás se ordena, todo se alinea a la voluntad de Dios. La comunión con el Espíritu Santo no es algo complicado, no se trata de fórmulas ni de rituales, se trata de amor. Él no busca perfección, busca sinceridad, busca corazones que le digan: Espíritu Santo, te necesito más que a nadie, más que al aire, más que al pan, más que a cualquier cosa. Y cuando uno vive de esa manera, el Espíritu comienza a manifestarse con poder, abre puertas que estaban cerradas, restaura lo que estaba muerto, sana lo que estaba herido y renueva todo desde adentro. Cuando vives en
comunión con Él. No necesitas correr detrás de bendiciones porque la bendición te sigue a ti porque Él está contigo. Permanecer en el Espíritu significa caminar con Él todos los días, escucharle antes de hablar, consultarle antes de decidir, depender de Él en cada paso. Significa no apagar su fuego con quejas o incredulidad, sino mantener el corazón encendido con gratitud, con fe, con esperanza. Y cuando permaneces así en comunión continua, el Espíritu se convierte en tu mejor amigo, tu consejero, tu guía, tu fuerza. Él te revela lo que viene, te enseña lo que no sabes, te consuela en la prueba y te impulsa a seguir adelante cuando sientes que no puedes más. Esa comunión no se puede comprar ni imitar, se construye con tiempo, con entrega, con rendición. Es una relación viva que se profundiza cada día hasta que llega el punto donde ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienza Él, porque el Espíritu se vuelve tu vida misma. Por eso quiero terminar diciendo esto: no hay nada más grande ni más hermoso que vivir todo el tiempo en el Espíritu, porque cuando Él gobierna tu vida no hay confusión, no hay temor, no hay soledad, no hay vacío, solo hay paz, poder y propósito. Aprende a cultivar esa comunión todos los días. Levántate cada mañana y dile: Espíritu Santo, te entrego este día, háblame, guíame, úsame, enséñame a vivir en ti. Y cuando lo hagas todos los días sin darte cuenta, estarás viviendo completamente en el Espíritu, y esa es la verdadera vida cristiana, no la que depende de emociones, sino la que depende de la presencia, no la que se apoya en la carne, sino la que se sostiene en el Espíritu. Cuando vives así no hay límites, no hay imposibles, porque el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti. Vivir todo el tiempo en el Espíritu es el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios, porque significa vivir en su presencia, en su poder y en su amor cada instante de nuestra existencia. Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias porque no solo vienes a visitarnos sino a vivir en nosotros. Enséñanos a caminar contigo cada día, a no depender de la carne ni de las emociones, sino de tu voz y de tu guía. Hoy te decimos: toma el control de nuestra vida, enciende de nuevo el fuego que estaba apagado y llénanos con tu poder. Queremos vivir en ti todo el tiempo hasta que no seamos nosotros sino tú viviendo en nosotros. Espíritu Santo, este es tu espacio, esta es tu casa, haz lo que quieras en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.